Amor y respeto, capítulo 5. Ella teme convertirse en felpudo. Él está harto que no lo respete. He aconsejado a muchas esposas que desean poner en práctica el enfoque de que el respeto incondicional, pero aún no están totalmente convencidas de que va a resultar. Esa vieja actitud de la rata debe ganarse mi respeto no se pierde fácilmente. Y he aconsejado a muchos esposos que realmente quieren ser hombres más amorosos. Están dispuestos a intentarlo, pero recelan de quedar como tontos desamorados otra vez. Las preguntas de las esposas y los esposos que quieren intentar detener el ciclo alienante o al menos reducir la velocidad, por lo general se centran en 3 áreas generales. Ella se pregunta, ¿no voy a terminar siendo un felpudo? Él se pregunta, ¿por qué no se da cuenta de que estoy harto de oír simplemente no entiendes? Ella piensa, punto número 2, ella piensa, pero si realmente no siento respeto hacia él, ¿voy a ser una hipócrita? Él piensa, ella no me respeta. ¿Qué caso tiene? Punto número 3, ella piensa, ¿podré perdonarlo realmente? Él piensa, exploté otra vez. Nadie puede amar a esa mujer. Quiero tratar con todas estas reservas para mostrar a los esposos y a las esposas que, aunque estas preocupaciones son típicas y naturales, hay respuestas que pueden darles valor y motivación para comenzar a usar la conexión entre amor y respeto y así detener el ciclo alienante. Como veremos en cada una de estas áreas, la preocupación de la esposa es, en muchas formas, el reflejo directo de las preocupaciones de su esposo. ¿Quién debería dar el primer paso? Pero antes de comenzar, hay una pregunta fundamental para que el esposo y la esposa consideren. Cuando pensamos en detener el ciclo alienante, ¿quién da el primer paso? Como esposa, haga lo que haga, no diga, Emerson tiene razón. Necesito tu amor, así que empieza a amarme y yo te voy a respetar. Eso sencillamente no va a funcionar porque esa actitud es en sí misma irrespetuosa y genera una reacción desamorada. Con eso, usted está haciendo responsable a su esposo tanto por el amor como el respeto en el matrimonio. Simplemente se encerrará en sí mismo. Por otro lado, como esposo, nunca diga, Emerson tiene razón. Si me respetas, todo andará bien y yo voy a ser más amoroso. Eso tampoco va a resultar porque esa actitud es en sí mismo desamorada y genera una reacción irrespetuosa. Con esto, usted está siendo responsable a su esposa tanto por el amor como por el respeto en el matrimonio. Simplemente se encerrará en sí mismo, en sí misma. Entonces, ¿quién debería dar el primer paso? En nuestras conferencias sobre el matrimonio, explico que he orado al respecto. Y aquí está la respuesta que Dios me dio. El que se considere más maduro. Como verá usted, no puede esperar que su cónyuge actúe primero, aunque le parezca lo preferible. Todos queremos que nuestro cónyuge sea el primero en empezar a respetar o amar, pero ¿puede darse el lujo de esperar pasivamente que esto suceda como un espectador neutral? ¿Puede un esposo esperar que su esposa lo respete antes de que él se convierta en un hombre más amoroso? ¿Puede una esposa esperar a que su esposo realmente la ame para que ella le muestre respeto? El temor, por supuesto, es que usted muestre amor o respeto a su cónyuge, según el caso, y reciba una respuesta negativa. Entonces tenderá a retraerse esperando que la otra persona dé el primer paso. Pero, ¿cuáles son sus opciones? Retener su amor o respeto solo hará que el ciclo alienante siga su curso, pero ser maduro y tomar la iniciativa podría aminorar su marcha. Piénselo de esta manera. Es absolutamente ineficaz que un esposo exclame, no voy a amar a esta mujer hasta que empiece a respetarme.
Es inútil que una esposa grite, no lo voy a respetar hasta que él empiece a amarme. Asumir el rol de cónyuge maduro y dar el primer paso puede ser riesgoso, pero es muy poderoso. Es raro que pierda. Piénselo. Usted sabe que si su cónyuge actuara primero, usted respondería positivamente. Sabiendo eso, ¿realmente cree que su cónyuge no tiene suficiente buena voluntad como para reaccionar amorosa o respetuosamente si usted da el primer paso? Cuando toca la necesidad más profunda de su cónyuge, siempre sucede algo bueno. La clave para energizar a su cónyuge es satisfacer los deseos más sentidos de su corazón. Sobre cómo hacerlo, vea el apéndice página 271. En este capítulo y en los capítulos 6 y 7 estaremos observando 3 temas que preocupan a los esposos y esposas que desean detener el ciclo alienante, pero aún tienen sus reservas. La primera preocupación es una que oímos mucho en nuestras conferencias. La esposa teme que respetar a su esposo incondicionalmente sea una garantía de que acabará siendo un felpudo. No un felpudo, sino una mujer con poder. Cuando aconsejo a algunas esposas a usar el respeto incondicional, me doy cuenta de que sospechan que soy un machista vestido de oveja que intenta someterlos a una vida de servilismo. Recuerdo a esa esposa que debe ser paciente. Estoy tratando de ayudar a lograr que su esposo la ame más, no de pasarle por encima. Cuando hablo acerca de respetar a su esposo, no quiero decir que deba ser un felpudo. Un felpudo. No quiero decir que deba enterrar su cerebro o no mostrar nunca su capacidad de liderazgo o no estar jamás en desacuerdo con él en lo más mínimo. No quiero decir que él sea superior y ella inferior en algún sentido. Tampoco quiero que ignore sus propias heridas y áreas vulnerables. A pesar de darles garantías, algunas esposas temen que adoptar una actitud de respeto en medio de un conflicto con sus esposos las dejará indefensas. Estas mujeres no creen que un esposo se vaya a convertir en un hombre más amoroso a menos que abra los ojos a sus defectos. Y la única manera de que tome conciencia de sus fallas y deficiencias es oír los rezongos, las correcciones y el menosprecio de su esposa. Una esposa confesó, yo solía escuchar sus conversaciones telefónicas o conversaciones en un grupo de gente para corregir cualquier cosa errónea que pudiera decir. Otra esposa admitió actuar como si fuera la madre de su esposo. Como madres tenemos incorporado el ser instructoras. Es una parte importante de la maternidad, pero es extremadamente difícil distinguir entre nuestros roles de madres y esposa. Por ejemplo, cuando viene el bebé, papá parece no saber qué hacer y nosotros instruimos a papá. Con el tiempo comenzamos a instruir en muchas áreas. La esposa típica sabe por instinto que corregir y actuar como si fuera la madre de su esposo no es una buena forma de acercarse a él. Pero, ¿qué puede hacer? Si sigue ganando batallas de esta manera, esto podría ayudarla a ganar la guerra de convertirlo en la clase de hombre que ella siente que él debería ser. Ella continúa usando el negativismo porque siente que le da mayor control y cree que se hace entender. Ella sabe que ser amable no funciona sencillamente porque parece ignorar eso. Su falta de respeto llama su atención y ella parece ganar las escaramuzas que por lo general giran en torno a los mismos problemas. Llegar tarde, trabajar demasiado, crianza pobre, insensibilidad, etc. Pero ninguno de estos problemas es la raíz del asunto. La falta de amor y respeto está en el centro de todo esto. Como observa John Gottman, el objetivo más importante es quebrar el circo de negatividad. Una esposa confesó, la mayoría de la gente me calificaría como una de las personas más felices y más positivas que conozco, pero luego sucede algo a puertas cerradas. Puedo gritar y chillar y
despotricar eternamente por pequeñeces. Infortunadamente, la esposa que siente que la negatividad le da más control ni siquiera se da cuenta de que necesita quebrar ese círculo. Pero ella puede percibir que sus críticas no la motivan a ser amoroso, por lo que intenta disculparse después de una discusión o un conflicto. Puede que él acepte sus disculpas porque sabe que ella es una mujer benevolente que se siente mal. Pero cuando el ciclo alienante vuelve a dar vueltas al mes o semana siguiente y luego se convierte en un patrón característico, él comienza a creer que ella lo menosprecia como ser humano, que secretamente lo desprecia. Puesto que está confundido, no pregunta, ¿no me respetas? Por miedo a que ella diga, no, no te respeto. Eso lo atemoriza y por eso lo evita. Como resultado, ella se encierra en su falta de respeto hacia él como una forma de comunicarle su fastidio y rezongar para que él cambie. Pero durante el curso de su matrimonio, algo muere lentamente entre ellos. Ella gana las batallas, pero en lo profundo sabe que está perdiendo la guerra. ¿Y usted teme correr el riesgo? Pero supongamos que ella asiste a la conferencia Amor y Respeto y aprende acerca de lo que puede suceder si comienza a mostrar respeto incondicional a su esposo. Ve una vislumbre de esperanza, pero es muy posible que tema correr el riesgo. Hablo con muchas mujeres que se encuentran en ese estado de ánimo después de oír nuestro mensaje por primera vez. Una esposa escribió, estoy dispuesta a llevar a la práctica este enfoque como una clave para mejorar mi relación matrimonial. Es un riesgo porque no sé cuál será la respuesta de mi esposo. Estoy aferrada a la mano de Dios y confío en Él. A esta querida mujer y a muchas otras como ella, yo les digo que correr el riesgo es la forma de lograr su objetivo. Si una esposa puede confiar en la benevolencia básica y buenas intenciones de su esposo, aunque a veces él actúe con desamor, ella puede darle un nuevo rumbo a su matrimonio, como testifican los siguientes relatos. Una mujer escribió para admitir que estaba triste porque se había casado hacía 22 años y recién ahora estaba empezando a entender el mensaje de amor y respeto. Ella dijo, escribí a mi esposo 2 cartas acerca de por qué lo respetaba. Estoy sorprendida de cómo se ha suavizado su respuesta hacia mí. He orado durante años para que mi esposo me amara y hablara mi lenguaje de amor, pero cuando empecé a hablar el suyo, entonces respondió con lo que yo quería. Otra esposa que asistió a nuestra conferencia Amor y Respeto con su esposo escribió, estoy poco menos que conmocionada por los cambios que he visto en mi esposo estos últimos días. Para que conozca un poco nuestro trasfondo, tuvimos una pelea fuerte en enero pasado y el segundo round en mayo. Allí fue cuando me dijo que no estaba seguro de lo que sentía por mí y que no sabía cuál sería el futuro de nuestro matrimonio. Ni a hablar del ciclo alienante. Ya nos habíamos metido e íbamos rumbo a la muerte. Lo que me impactó fue su comentario de que un hombre puede sentir muy profundamente la pérdida de respeto, pero que no puede expresar con voz o palabras qué es lo que anda mal. Como hombre poco dado a expresar sus emociones cuando todo va bien, creo que mi esposo fue afectado de esta manera. Pudo decirme que lo había presionado demasiado, pero que yo no entendía qué botón había presionado. Como resultado, muchos de mis esfuerzos por acercarme durante estos últimos 6 meses fracasaron. Entonces, la víspera de Año Nuevo le dejé una tarjeta en la caja de su almuerzo. Nada sensiblero, solo un mensaje de me das muchas razones para sonreír. A lo que agregué, y hay muchas cosas que respeto de ti. Después di gracias por la Navidad y feliz Año Nuevo. Al día siguiente se levantó de la mesa y me trajo una silla. Este domingo pasado sugirió que fuéramos a ver una película a la tarde. Se sentó y habló antes de que empezara la película. Me propuso que fuéramos a un musical que habrá en la ciudad en la próxima semana.
En general, he estado mucho más abierto y comunicativo. Aunque sería simplista y falso decir que todos nuestros problemas se resolvieron mágicamente, hay entre nosotros un puente que no existía semanas atrás. Todavía me falta oír la palabra de sus labios, pero sus acciones son tales que sé que todavía existe en su corazón y me ha propuesto con la ayuda de Dios avivar la llama lo más posible. Los siguientes son comentarios de 3 mujeres diferentes que también descubrieron el poder de respetar a sus esposos. No sabía que algo de parte de Dios pudiera ser tan fácil. He creído en Dios toda mi vida, pero nunca me había enseñado esto antes. Pero tiene tanto sentido. Si respeta a su esposo, él la amará. Quizás no siempre de la manera en que lo amo a él, pero lo hace a su especial manera. Doy gracias a Dios todos los días por permitirme aprender esto. Yo estaba a oscuras sobre que la necesidad número 1 del hombre fuera el respeto, incluso por encima del amor. Ahora, en lugar de decirle que lo amo, he empezado a decirle que lo aprecio y admiro de él, y se lo devora. Una amiga íntima me llamó para decirme que Dios quería que escuchara lo que usted decía acerca del respeto. Mi esposo y yo hemos asistido a numerosas conferencias sobre matrimonio y leído muchos libros juntos, pero ni remotamente se mencionó algo de esto. Creo que es la clave para entender a mi esposo y para tener un matrimonio dichoso. Es asombroso lo que Dios hace cuando le obedecemos. Todas estas esposas lo captaron. Han descifrado los mensajes que estaban enviando a sus esposos y aprendieron cuán vulnerable puede ser un hombre al enojo y menosprecio a su esposa. Lo mejor de todo es que han ajustado sus gafas y audífonos rosas y están conscientes de que cuando una esposa respeta a su marido, no se convierte en un felpudo. En realidad, él empieza a desarrollar la alfombra roja para ella. Pero, ¿qué decir a los esposos que necesitan ajustar sus gafas y audífonos azules y hacer su parte para establecer la conexión entre amor y respeto? He hablado con muchos hombres que estarían dispuestos a hacer la tentativa, pero que no tienen idea de cómo empezar. Consideraremos estos problemas a continuación. Esposos, recuerden una sola idea: amor. En estos últimos años he aconsejado a no pocos hombres que dicen estar cansados de oír el incesante mantra: ustedes los hombres no entienden, son tontos. Ellos admiten que hay ciertas cosas que no comprenden, pero catalogarlos de Neandertal u hombre de las cavernas es degradante y descorazonador. Si la caverna existiera, esos hombres preferirían ir allí a esconderse. Estarían de acuerdo con los proverbios bíblicos que dicen que es mejor que un hombre no respetado viva en un rincón de la azotea o en una tierra desierta antes que con una mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 21, 9 y 19. Como dijo un esposo lastimera pero acertadamente: me he pasado los últimos 20 años literalmente consumido por tratar de entender qué está pasando en nuestro matrimonio. Comprendo a estos esposos porque en estos últimos 30 años muchas veces me sentí de la misma manera, pero quiero recordar a todos los esposos que sus mujeres son personas que básicamente tienen una buena voluntad. Solo actúan de forma crítica, contenciosa e irrespetuosa porque están pidiendo amor. El esposo honorable, que es lo suficientemente hombre como para intentar cambiar las cosas, debe aprender cómo reaccionar cuando se siente ofendido y no respetado. Debe aprender qué hacer cuando su esposa reacciona negativamente y lo acusa de ser desamorado. Las buenas noticias son que el esposo solo debe concentrarse en 2 preguntas. Primero, debe preguntar: ¿mi mujer está actuando de manera irrespetuosa porque no se está sintiendo amada?
Le esperan cosas buenas y aprende a descifrar el clamor más profundo de su esposa. Por favor, ámame. Para realizar esta descodificación, el marido debe preguntarse qué tiene su esposa contra él, por qué se siente rechazada y hasta abandonada. Puede que el marido no logre descifrar completamente el mensaje de su esposa o quizás sí, pero lo importante es que él intentará entenderla, no lanzarla a un contraataque. Segundo, un esposo debe preguntar, ¿lo que estoy a punto de decir o hacer le resultará amoroso o desamorado a mi esposa? En Génesis 29 y 30 se narra la historia del casamiento de Jacob y Raquel. Primero, ellos estaban locamente enamorados. Él estuvo dispuesto a trabajar 7 años por ella y le parecieron unos pocos días. Entonces, después de caer en la trampa de su tío Labán para casarlo con la hermana de Raquel, Lea, Jacob tuvo que trabajar 7 años más antes de que Raquel pudiera convertirse en su esposa. Pero cuando Raquel veía que Lea tenía hijos y ella no, se puso celosa y confrontó a Jacob suplicándolo, «Dame hijos o si no me muero». Génesis 31. En vez de confortar a Raquel, Jacob se enojó y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? En lugar de enojarse, Jacob podría haber intentado descifrar la demanda de Raquel. ¿Realmente esperaba ella que él estuviera en lugar de Dios o estaba ventilando su dolor interior a causa de su esterilidad y de la lucha social que sostenía con su hermana por estar más cerca del corazón de Jacob? Como esposo, siempre busco descifrar lo que mi esposa siente. Supongamos que Sara me confronta de una manera que me hace sentir ofendido, no respetado, o descrito como un desamorado. Puedo reaccionar defensivamente y decir, mujeres, ¿quién las entiende? O ¿cómo sé que el ciclo alienante siempre está listo para activarse? Como puedo darme cuenta de que en realidad Sara me está llamando, me necesita, no está tratando de castrarme. Es verdad, cuando me siento ofendido, va en contra de mi naturaleza decir, oh, ya entiendo. Sara quiere que yo la ame, pero sé que eso es precisamente lo que está ocurriendo porque estoy seguro de que me he casado con una mujer benevolente. Ella no está intentando ser irrespetuosa o despreciativa de forma deliberada. Simplemente me está haciendo saber que estoy pisando su manguera de oxígeno otra vez y que necesita mi amor más que nunca. Este esposo lo descifró en la cárcel. Un esposo aprendió a descifrar el mensaje de su esposa de la manera más difícil. Así es como describe su experiencia de epifanía. Un sábado por la tarde, enojado, arrojé por el aire un plato que golpeó a mi esposa en el rostro, causándole un pequeño corte. Ella llamó a la policía y después de esposarme me llevaron a la cárcel. Un juez de faltas consideró que era mejor que pasara allí el fin de semana y me fijó una fianza enorme. Yo no quise pagarla y después de estar unas 4 horas en un catre de acero, todo empezó a dejar de ser novedoso y comencé a pensar seriamente en por qué estaba allí. Sin nada que leer o lugar a donde ir y ya sin poder dormir, básicamente caminé y oré durante 2 días. Una sola escritura permanecía en mi mente todo el tiempo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Durante 2 días, Dios trajo a mi mente los recuerdos de nuestras discusiones y en cada uno estuve dolorosamente consciente de que había fracasado en amar a mi esposa. Era como pasar un video y que alguien estuviera allí señalando, ¿ves? Ahí podrías haberte acercado a tu esposa, pero tranquilizarla. Pero estabas demasiado ocupado tratando de demostrar que tenías razón. En un momento vi el rostro de ella, todo distorsionado por la ira mientras me gritaba, pero totalmente sin ningún sonido. Había pulsado el botón de silencio en este recuerdo y luego
Poco a poco, el sonido se fue elevando hasta poder oírlo. Solo que las palabras no eran las que mi esposa me había estado gritando. En su lugar, estas palabras habían sido reemplazadas con otras que yo necesitaba oír. Quiero que me ames. ¿Por qué no me amas? Tengo miedo y me siento insegura y necesito que me contengas y que me ames. Y allí comencé a llorar. Todo este tiempo había estado encerrado en mis propias necesidades, exigir respeto, tener la razón a toda costa, ganar una pequeña discusión. Esto lastimó nuestra inapreciable relación. Había estado tan enfrascado en las palabras que no había visto su corazón, su necesidad. Esta fue mi epifanía, y es por eso que la Escritura me ordena amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. En las conversaciones que he tenido con otros hombres desde entonces, he visto cómo sus rostros se ponen pálidos cuando les cuento mi experiencia, y veo que van tomando conciencia al darse cuenta que ellos también habían echado todo a perder. Nosotros necesitamos este mandamiento, pero muchos de nosotros no nos imaginamos cuánto. De todas maneras, Dios me sentó por 2 días en la cárcel, me sacó todas las distracciones y me hizo mirarme a mí mismo de una forma que nunca lo había hecho antes. Hacia el final de todo aquello, yo había sido emocionalmente destruido y restaurado, y apenas podía esperar para ir a casa y compartir con mi esposa lo que Dios me había mostrado. Mi última tarde en aquella celda, yo era más libre que nunca. Sabía que el Señor me había hablado y que iba a hacer algo al respecto, primero en mi propio matrimonio y después en otros si el Señor me lo permitía. Aunque el esposo y la esposa se reconciliaron, el tribunal dispuso que él asistiera a una terapia por violencia familiar, lo cual estuvo muy feliz de hacer. Esperó algo más de 1 año después de su experiencia para validar los cambios en su vida y después, con la bendición de su pastor, comenzó a invitar a otros hombres para conversar sobre el tema del matrimonio con él. Ahora él y su esposa se reúnen con parejas que vienen a verlos por problemas de familia como los que ellos tenían. Agrega, siempre me lamentaré por lo que hice a mi esposa y siempre estaré agradecido por lo que él ha hecho en nuestro matrimonio desde entonces. Existen muchas razones por las que me gusta la historia de este hombre, pero quizás la mejor de todas es que su esposa fue la primera en contactarnos cuando solicitó nuestros recursos para aprender más sobre cómo respetar incondicionalmente a su marido. En el pedido que nos envió por correo electrónico, no mencionó absolutamente nada acerca de este incidente insultante. Ella solo escribió que estaba poderosamente convencida de que tenía necesidad de aprender sobre este aspecto vital de mi rol de esposa. Mi esposo dirige un grupo de estudio bíblico de hombres donde, naturalmente, se pone énfasis en amar y guiar a la esposa conforme a lo que Dios manda. Hay escasez de material sobre el otro aspecto importante de un matrimonio piadoso, concretamente las esposas y el respeto. Mucho acerca de la sumisión, pero no mucho acerca del respeto. Mi esposo y yo hemos estado casados muy mal y sin Dios, y estamos comprometidos para hacer de nuestra relación una que honre y glorifique su presencia y gracia en nuestras vidas. No hubo ninguna alusión al golpe que ella recibió en el rostro, ni a cómo él le había tenido que ir a la cárcel. Yo sentí curiosidad acerca del tipo de estudio bíblico que su esposo estaba dirigiendo, así que le envió un correo electrónico y le pedí que me explicara lo que hacía y por qué. Allí fue cuando me contó toda la historia de cómo había golpeado a su esposa e ido a parar a la cárcel y cómo luego había entendido las cosas mientras caminaba de un lado a otro en su celda. ¡Qué mujer, qué hombre! Él había cambiado tanto que ella ansiaba hacer su parte y ahora trabajan juntos para ayudar a otros matrimonios.
¿Puede entender a un esposo? En medio de un conflicto serio, si un esposo tranquiliza a su esposa reafirmándolo que realmente la ama a pesar de la pelea que están teniendo y evita a toda costa enviarle el mensaje, no te amo, todo va a andar bien. Un hombre escribió para contarnos sobre cómo finalmente aprendió a descodificar. Tarde aquella noche repasé en mi mente lo que ella había dicho y lo que usted enseñó. Oré pidiendo sabiduría. A estas alturas, gran parte del dolor ya se había ido. Ya he pasado por esto muchas veces, pero esta vez era algo diferente. Había una vez una tranquilidad que no había sentido antes, como si el Espíritu Santo me estuviera diciendo: no pierdas la calma, no te apures, solo relájate. Y lo hice. No dormí muy bien esa noche y pasé mucho tiempo pensando. Fue entonces que pude descifrar lo que realmente ella estaba diciendo. Estaba tratando de expresar el dolor que sentía en nuestro matrimonio. Me llevó toda la noche a entender lo que había detrás de sus palabras. Sus palabras no eran respetuosas ni amorosas, pero lo que estaba intentando decirme era más profundo y comencé a descodificar eso. Comencé por decirle lo que yo creía que estaba detrás de lo que ella había dicho y que era su forma de expresar el dolor que sentía. Todo comenzó con una conversación de 1 hora que terminó con ella sentada sobre mis rodillas, abrazada a mí, llorando y llorando. Fue una descarga emocional sin dolor. Fue un momento muy triste de angustia, pero también fue de sanidad. Fue la primera vez que ella hizo eso. Esta fue la primera vez que sentí que la había comprendido. ¿Qué hizo que este esposo para lograr este punto de avance en su matrimonio? No perdió la calma, oró pidiendo sabiduría, se relajó y reajustó sus gafas. En vez de ver todo azul, trató de ver algo en rosa y el dolor de su esposa le resultó claro. Como vimos en el capítulo 2, la clave para descodificar los mensajes uno del otro es ser consciente de las gafas y audífonos rosas de ella y los azules de él. Ambos cónyuges pueden reajustar sus lentes si desean intentarlo. Como me escribió tu esposo para contarme, creo que el Espíritu Santo está revelando, forma cortés de decir, me dio en el entrecejo con un 2x4, mi incapacidad para descodificar. Solo veo a través de mis propias lentes, pero no a través de las de ella. Fracaso en mirar a través de sus ojos. Podemos reducir la velocidad del ciclo alienante, incluso detenerlo, con solo tener ojos para ver y oídos para oír.